Buenas tardes, mi nombre es César Ramírez. A continuación vamos a brindar una solución al análisis de caso del colapso del edificio mediante una prueba de hipótesis y correlación para la materia de estadística. Nuestro primer punto dice que formulemos una hipótesis estadística sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso de un edificio. Para ello, primero formulamos una pregunta para resolver. ¿Existe una diferencia significativa entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio? Nuestra población de interés son los habitantes de la zona y pues las autoridades competentes que quisieran saber, sobre este fenómeno. El parámetro de interés es la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Para ello vamos a plantear dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Nuestra hipótesis nula dice que la resistencia del suelo es igual después de la ocurrencia de cada terremoto registrado. Y nuestra hipótesis alternativa es la resistencia del suelo es diferente después de la ocurrencia de cada terremoto. Nuestro fundamento para las hipótesis como tal es la resistencia a la comprensión del suelo, que es nuestro dato que se encuentra entre 10.8 y 14.2 megapascales. El tipo de suelo y construcción es un suelo arcilloso que hay en esta zona y el edificio está hecho en hormigón armado. El estudio de la zona es una zona con posible fenómeno de licuación, debido al suelo arcilloso que contiene mucha agua. Nuestra evidencia para estas hipótesis o para solucionar este caso es las características geotécnicas que nos brindan el ejercicio, que es la resistencia del suelo, la profundidad del nivel freático y el tipo de suelo, y los registros de eventos sísmicos, magnitudes y réplicas que se han presentado en esos terremotos. Ahora vamos a realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada, si nuestra hipótesis nula es válida o nuestra hipótesis alternativa. Para ello, vamos a calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Tenemos nuestra tabla de frecuencia donde nuestra variable x va a ser la resistencia en megapascales y el nivel freático va a ser nuestra variable y. Vamos primero a calcular la media de nuestra variable x, que en este caso es la sumatoria de nuestros datos en la variable x dividido nuestra cantidad de datos, que en este caso es 5. Ahora vamos a hacer lo mismo con la media de y, la sumatoria de los datos en y dividido la cantidad de datos que hay en y. Y ahí tenemos nuestra respuesta como tal. Ahora vamos a hallar la sumatoria de nuestra variable x multiplicada por la variable y en cada uno de sus datos. Esa sumatoria nos daría al final 354.48. Nuestro número de datos son 5 datos por cada variable. Ahora vamos a hallar nuestra covarianza. En este caso es la sumatoria de x por y sobre nuestra cantidad de datos, y a eso le restamos la media de x y la media de y, de la siguiente manera: 354.48 es nuestra sumatoria entre la multiplicación de las variables x y y. Lo dividimos en la muestra, que en este caso son 5, y le restamos entonces nuestra media de y de x multiplicado por la media de y. Eso nos daría como resultado 0.59. Ahora vamos a hallar nuestra varianza muestral. Y esa varianza muestral es la sumatoria entre nuestra variable de x restándole la media de x y elevamos eso al cuadrado y lo dividimos en la muestra. En este caso, nuestra resta entre las variables de x, restando la media y elevándolo al cuadrado, nos daría 7.3. Eso lo dividimos en la cantidad de datos que hay y nos daría como resultado 1.46. Ahora vamos a hallar la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta dice que es nuestra covarianza dividido nuestra varianza muestral. En este caso, como lo tenemos aquí, 0.59 que es nuestra covarianza, lo dividimos en 1.46 que es nuestra varianza muestral y nos da como resultado 0.4. Ahora vamos a hallar nuestra intersección en la recta de la regresión. Para ello vamos a hacer nuestra media de y, vamos a restarle nuestra pendiente de la recta por la media de x.
como tenemos en este caso, ¿sí? La medida de y, que es 5.58, nuestra pendiente, que es 0.4 por 12.6, que es la medida de x, y nos da como resultado 0.51. Ahora sí podemos hallar y reemplazar estos valores en nuestra fórmula de regresión lineal. Para este caso sería que nuestra fórmula para regresión lineal sería 0.51 menos 0.4x. Siguiendo con el ejercicio de coeficiente de correlación de Pearson, tenemos entonces nuestra covarianza, que ya la habíamos calculado en el paso anterior. Tenemos nuestra varianza muestral, que también la habíamos calculado en el paso anterior. Y ahora vamos a hallar nuestra desviación típica de la variable x, que es la raíz cuadrada de la varianza muestral, ¿sí? La raíz cuadrada de 1.46 sería 1.21. Ahora hacemos lo mismo con y. Hallamos la varianza muestral de y después de eso hallamos nuestra desviación típica de y, ¿sí? Que en este caso pues sería la raíz cuadrada de nuestra varianza muestral en y. En este caso sería 0.53. Ahora sí vamos a calcular nuestro coeficiente de correlación de Pearson. Y ese es la covarianza dividido la desviación típica de x por la desviación típica de y, como lo tenemos en este caso, ¿sí? 0.59, que es nuestra covarianza, y eso lo dividimos en 1.21 y 0.43, que eran las desviaciones típicas de x y y, exactamente. Ahora vamos a evaluar la significancia del coeficiente de correlación, y eso lo hacemos por medio de la fórmula de t de Student. En este caso, quiere decir que nuestro coeficiente de correlación lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de nuestra muestra menos 2, y esto lo vamos a dividir en la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Como tenemos en estos cálculos, esto nos daría 4.59 al final. ¿Esto para qué nos sirve? Para evaluar nuestro nivel de significancia. En la mayoría de ejercicios se deja el 5% o el 0.5 para evaluar este nivel de significancia. Nuestra prueba de t de Student calculado, que lo hallamos en el paso anterior, era 4.19. Ahora nuestro nivel de significancia calculado, ¿sí? Entonces, nuestra muestra le vamos a restar 1, eso nos daría 5 menos 1, 4 grados de libertad para hallar este valor. Y estos 4 grados de libertad los vamos a buscar en una tabla que se llama la tabla de Student, que es la que vemos aquí a continuación. Aquí en la columna de grados de libertad nos vamos a desplazar hasta el número 4, que son los grados de libertad que tenemos, y por las filas nos vamos a desplazar hasta el 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Cuando intersectamos esos dos puntos, nuestro valor de t calculado, pues en este caso el valor crítico, sería 2.13, como lo vemos acá. Nuestro valor t calculado era 4.19 y nuestro valor crítico 2.13, que se encuentra en la tabla. ¿Y qué quiere decir o qué relación tendría esto? Como nuestro valor t calculado es mayor al valor crítico, que es 2.13, se rechaza la hipótesis nula. Por ende, nuestra hipótesis alternativa cobra más valor, y quiere decir que la resistencia del suelo no es igual después de cada terremoto. Esto causa inestabilidad en el terreno y por este motivo se puede haber presentado el colapso del edificio. Seguimos con otro punto, que es evaluar la fuerza y dirección de correlación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Nuestra tabla de frecuencia con la resistencia y el nivel freático. Nuestra fórmula de regresión. Vamos a hacer el ejemplo con el primer dato de nuestra variable x, que en este caso es 12.5, y hacemos la operación como tal, 0.51 menos 0.4 por 12.5, que es nuestro primer dato en la variable x, nos da 5.54. Hacemos lo mismo, un ejemplo también con la variable y en esta fórmula, ¿sí? Nuestro dato en y sería 5.2, reemplazamos en la fórmula y nos daría como resultado 2.6. Cuando hacemos esta operación con cada una de los datos registrados en cada variable, aquí están los resultados, y ahora sí podemos realizar el gráfico de dispersión, que es el que se muestra a continuación. ¿Y qué significancia y qué relación tiene esto? ¿Qué resultado nos arroja este gráfico de dispersión?
que existe una correlación positiva entre la resistencia del suelo y el nivel freático, ya que tiene una recta con tendencia positiva ascendente. Ahora nos dicen que evaluemos una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Nuestra tabla de frecuencias con nuestra variable x en magnitud y y en réplicas. Tenemos nuestra media de x, ¿sí? Que en este caso la sumatoria de los datos en x dividido la cantidad de datos, que es 5, como se muestra en el cuadro inferior. Aquí tenemos nuestra operación, 26.8 dividido 5 nos da 5.36. La media de y, igualmente, sumatoria de datos en y dividido la cantidad de datos, que es 5 en este caso. 95 dividido 5 nos daría 19. Vamos a hacer la sumatoria entre la multiplicación de x por y, nuestra variable x y nuestra variable y, que es 515.6. Aquí está nuestra sumatoria. Ahora vamos a hallar la covarianza, ¿sí? En este caso, lo mismo, nuestra sumatoria de la multiplicación de los datos en las variables de x y y dividido la muestra menos la media de x y la media de y nos da como resultado 1.28. Nuestra varianza muestral, que es la sumatoria de cada variable de x, le restamos la media y la elevamos al cuadrado, y ese resultado lo dividimos en la muestra. Aquí está, 2.05 la sumatoria, cantidad de datos 5 y nos da como resultado 0.41. Nuestra pendiente de la recta, como lo hemos dicho, es la covarianza dividido la varianza muestral. Aquí está, nos daría como resultado 3.12. Nuestro intercepto en la recta de regresión, que es a, la media de y menos nuestro pendiente de la recta por la media de x, nos da como resultado 2.28. Y aquí estaría nuestra fórmula de la regresión lineal, y reemplazando los valores nos daría que nuestra fórmula de la regresión lineal sería 2.28 menos 3.12 de x. Seguimos aquí, entonces ya habíamos hallado nuestra covarianza, que era 1.28, nuestra varianza muestral en x, 0.41, y nuestra desviación típica de x, que en este caso sería la raíz cuadrada de la varianza muestral, como se ve aquí, sería 0.64. Hacemos lo mismo ahora con la variable y. ¿Sí? Nuestra varianza muestral, que aquí nos daría 8. Nuestra desviación típica, que es la raíz cuadrada de esa varianza muestral, nos daría 2.83. Y ahora vamos a hallar el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Que entonces nuestra covarianza dividido la desviación típica de x por la desviación típica de y. En este caso nos daría 0.71. ¿Y qué significado tiene este resultado? Que existe una correlación positiva entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Es decir, que entre más aumente la magnitud de los terremotos, la cantidad de réplicas tiende a aumentar. ¿Por qué es una correlación positiva? Porque nuestro coeficiente de Pearson dio 0.7. Entre más cercano está ese valor a 1, es una correlación bastante fuerte. Entre 0.7 a 1 es una correlación bastante fuerte. De 0 a 0.3, una correlación pues débil. De 0.3 más o menos a 0.6 daría una correlación pues moderada. Entonces en este caso nuestra correlación es bastante fuerte. Aquí están nuestras referencias bibliográficas en las cuales nos apoyamos para la investigación del caso, y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.